Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. El programa de esta semana vuelve a ser muy especial, ya que vamos a contar de nuevo con la presencia de nuestro maestre de campo particular, don Ángel Calvo de Solana, o lo que es lo mismo, para nosotros ya es nuestro gran capitán, el presidente de la Asociación Hermanos de Armas de Calahorra, que vuelve a nuestros micrófonos para seguir hablando de un tema que os dejamos inconcluso, el de la infantería legendaria de los tercios. Pero además de él, reaparece en los micrófonos el centurio más joven de todas las legiones romanas. ¿Qué tal, Arnau? Pues muy bien, muy bien. Me gusta este título. Pero bueno, sí, vuelvo a estar con vosotros en esta gran aventura que ya habéis empezado y que, bueno, nos saca un poco de nuestra zona de confort. Bueno, sí, la verdad que nos saca de confort para que luego no nos tachen de romanófilos, que ya lo dijimos en el primer programa, pero que lo somos, sea mucha honra, pero vamos a hacer una excepción y pues para eso, pues como hay gente que sabe muchísimo más que nosotros de estos temas, pues por eso tenemos aquí a nuestro invitado, ¿no? Y le saludamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, don Ángel? Muy buenas, chicos. Pues ya veis, a retomar lo que se podría decir los herederos de las legiones. Eso es. Pues nada, como veis, hoy tenemos la plantilla al completo, así que preparaos por lo que lo vamos a pasar en grande, eso seguro. Recordad que ya hicimos un primer programa en el que hablábamos de los orígenes de los tercios y en el que nombrábamos a varios de los personajes que más peso tuvieron en esta labor. Yo no participé personalmente, pero lo escuché con mucho gusto. De hecho, hablasteis de Gonzalo Fernández de Córdoba, el duque de Alba, de Lluís de Requesens y también de don Álvaro de Bazán. Como veis, comenzamos fuerte. Si todo va según lo previsto, dedicaremos otras 2 entregas a relataros otras 6 batallas más, aunque os dejamos con la intriga de saber de cuáles se trata. Para saberlo deberéis escuchar nuestros programas, son los deberes que os ponemos, ¿no? Si te parece, Ángel y Arnau, si os parece a los dos, pues vamos entrando un poquito en materia antes de que se nos moje la pólvora. Así que, Arnau, te concedemos el honor de decir nuestra frase inicial, aunque recuerda que no estamos en Roma, así que las calidades, si acaso, las dejas guardadas en el armario. Por supuesto. Pues nada, no hay más que recordarles a nuestros oyentes el lema. Ya lo sabéis, calzaos las botas altas y acompañadnos. Pero entonces vayamos a ello. Tú dirás, amigo, te cedemos el mando del programa como ya hicisteis la otra vez, para que nos guíes un poco en esta apasionante aventura por los campos de batalla de Europa de los siglos, atención, 16 y 17. Nos hemos pasado un poco. Este 10 normalmente no lo ponemos nosotros adelante. Pues sí, y haciendo un pequeño guiño a los temas que soléis tocar, pocos imperios, por no decir que el Imperio Español ha sido el único que tiene tal cantidad de batallas en su máximo apogeo que ni tan siquiera el Imperio Romano es capaz de digerir eso. Con lo cual, a la hora de elegir estos 2 bloques de infantería y de marina, es muy complicado elegir las batallas que vamos a hacer. Hoy vamos a presentar Bicoca, como habéis dicho, Pavía y Castelnuovo. Con lo cual, espero estar a la altura de los tercios. Con eso puedo decir. Con lo cual, comenzamos, chicos. Pues vamos ahí. Así pues, retrocedemos con el reloj y la máquina del tiempo a esos albores del mes de abril de 1522. Concretamente, en esos días del 25 al 27 de abril. Para poder situarnos todos, nos vamos a la península italiana, una ciudad tan populosa como Milán. A día de hoy, el barrio de Bicoca sigue siendo muy famoso y además tiene unos parques muy entrañables en la zona norte de Milán. Al final, Bicoca fue absorbido como un arrabal más de una ciudad tan grande como Milán. En estos días de 1522, en esos mismos jardines que hoy sigue habiendo un parque muy bonito, que se llama el Parque de Bicoca, estaban acampadas las fuerzas españolas al mando de Próspero Colonna. Es que este era italiano, Ángel, no era español de nacimiento, ¿no? Próspero. Próspero Colonna no es italiano, pero como iremos viendo, vamos a ver muchos nombres que en aquel momento se consideraban a sí mismos españoles. Al final, castellanos, valones, napolitanos, tudescos,
eran los nombres, español era el apellido. Sí, bueno, de hecho, a ver, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los integrantes de los ejércitos de esta época eran mercenarios, o sea que, y eran mercenarios, pues esto, ¿no? Alemanes o valones, italianos, suizos, así que es normal que fuera también así. En este caso, los rivales, los que van a venir a saludar, porque al final la batalla de Bicoca tiene el marco de esa guerra de los 4 años, son las tropas de Francia con el apoyo de tropas venecianas para intentar expulsar a los españoles de Italia. Malditos venecianos, siempre, ¿eh? Bueno, Venecia... Esa rivalidad, ¿no? Por el mar, ¿no? Ese comercio, ¿no? Todo, supongo que todo vendría un poco por aquí, ¿o qué? A ver, al final las grandes repúblicas italianas, o sea, lo que sería Venecia, Génova, eran pueblos medianamente mercantes. Uh-huh. Y tenían la costumbre, aparte de ser casi siempre los banqueros de Europa. Entonces, a un banquero decirle lo que tiene que hacer es complicado. Claro. Y si un banquero encima es veneciano o genovés, que solamente llamaban a capítulo o a recabar apoyos cuando tenían en peligro sus rutas comerciales. Que de ahí iremos a una de las batallas navales que hablaremos en otro momento. En el cual digas el nombre, no digas el nombre, Ángel. No diré el nombre, pero al final Venecia hay momentos que está contra las tropas españolas, en otros momentos está a favor, y en muchos, pero que en muchos momentos, Venecia solicita el apoyo de España, que al final la convertiría, para que todos nos puedan entender, en la Guardia Civil del Mediterráneo, porque había un montón de turcos o de piratas berberiscos uh-huh. que se dedicaban al saqueo tanto de las costas como de las rutas comerciales. Con lo cual, al final, esa Venecia, esa Génova, necesitaban el apoyo de alguien más grande que tuviese o una armada o un ejército que podría enfrentarse al poderío del Imperio Otomano, de la Sublime Puerta. Y digo Sublime Puerta porque luego nos vendrá muy bien para poder retomar ese pequeño guiño. Correcto. Como estábamos, para centrar el tiro, en lo que sería el norte de Milán, tendríamos en este caso las tropas de Odet de Lautrec, que en este caso era el mariscal francés, que comandaba las tropas tanto francesas como venecianas. Y esto sí, porque Francia era una gran consumidora, como bien ha dicho Arnau, de mercenarios y en especial de piqueros suizos. Siempre se ha dicho que los piqueros suizos iban a donde había más dinero. Y en este caso Francia no tenía excesivos problemas. Bueno, pues pongámonos un poco en situación. El bueno de Odet de Lautrec había juntado aproximadamente unos 30.000 hombres, de los cuales 9.000 eran piqueros suizos. Estamos hablando que en aquella época, en ese siglo XVI, sobre todo en los albores del siglo XVI, los mercenarios, y en especial los piqueros pesados suizos, no es porque fueran cansos, sino porque iban armados hasta los dientes y eran muy buenos en su trabajo, se consideraba una infantería imbatible. Pero eran, Ángel, perdóname que te interrumpa, ¿eran al estilo de los piqueros españoles o cuando dices que son pesados es porque iban con chapados hasta la cabeza? O sea, batirles era difícil. Era muy complicado. Cuando vemos algún grabado o alguna imagen y vemos un piquero suizo, vemos a un señor que nos recordaría un poco a esos condotieros milaneses o de las bandas o a las bandas negras al servicio, que eran mercenarios milaneses, que van con armadura desde los pies hasta la cabeza, armadura completa, articulada, parecerían casi como si fuesen caballeros desmontados. Hostia. Se moverían lentos, ¿no? Entonces. A ver, no tiene por qué, y eso, por ejemplo, ¿no? Tú acuérdate que no es lo mismo ponerte el primer día esa lórica mata a estar entrenando con ella. Después de varios días no pesan ni una cuarta parte. Al final el cuerpo se hace a ese peso y a ese movimiento. Sí, de hecho hay algunos vídeos por YouTube, creo que no recuerdo cómo se llama, pero hay un chico que es ruso, diría,
que hace unos vídeos que está, pero completo con toda la armadura pero creo que es anterior, tipo del 15 o 14, y que hace ejercicios de gimnasia, hace volteretas, salta troncos, corre, todo con la armadura, y realmente lo hace con muchísima agilidad. Así que realmente esta imagen que tenemos de armadura completa que sea igual a una cosa ortopédica, no necesariamente, realmente. Es que no tiene nada que ver. De hecho, Sergi, ahora posiblemente cuando lo comentes a lo mejor se acuerda, veo a cierto romano con unos 40 kilos de peso hacerse casi una carrera de 800 metros de ir, 800 de volver con la armadura puesta. Bueno, para no mentir, se dejó el casco porque tenía que ir urgente a por las llaves al coche, si te acuerdas, en el primer Artes Martin. Sí, es verdad, sí. y no pasó nada, porque ese romano cuando volvió ni tan siquiera boqueaba. Uh-huh. Con lo cual se puede hacer. Bueno, a lo que estábamos, poniéndonos en ese afán de lo que sería esa guerra de los 4 años. Juntar a 9.000 piqueros suizos está muy bien, pero tiene un problema, como hemos dicho, como bien habéis recordado, son mercenarios. Y los piqueros suizos tendrían sobre todo la costumbre de reclamar los sueldos antes de entrar en batalla. Estamos hablando de que esos 30.000, vamos a llamarlo tropas combinadas franco-venecianas, entran por lo que sería el norte de Milán para intentar expulsar a los españoles de allá. Próspero Colonna lo que hace es, en el parque de la villa de Bicocca, de lo que hemos dicho, que actualmente está a 6 kilómetros del centro de Milán, y de hecho, si alguien quiere o le interesa ver el parque, es el mismo parque desde el que tuvo lugar esta batalla, lo que hace es acantonar a sus tropas. Estamos hablando que tiene aproximadamente unos 8.000 efectivos, entre lo que serían tropas imperiales, tropas españolas, tropas alemanas, incluso alguna tropa papal, puesto que el Papa no estaba muy de acuerdo con lo que quería hacer Venecia. En este caso. 18.000 españoles, 18.000 del bando español contra 30.000, o sea, casi el doble, ¿no? A ver, eso es una tónica casi normal. De hecho, podríamos decir que es de las diferencias menos exageradas de las batallas que tienen que librar los tercios. Es de los casi. ¿Por cuántos son? Nos doblan el número. Vale, tenemos ventaja. se podría decir un poco en ese tono macarra. Bueno, lo que estamos. Hay que tener en cuenta, ahora que decías esto de los estados pontificios, que ahora en este año, en el 21 creo, el Papa era el mentor de Carlos V. Era el antiguo preceptor, era Adriano de Utrecht. Así que también había un poco de trato de favor por parte del Papa, hay que decir. Como suele decirse, ya que hemos conseguido quitarle el papado de Aviñón, que ya estaba bien, hay que recordar que para los que no tengan el conocimiento, que la sede papal no ha estado siempre en Roma. Durante un tiempo bastante largo se cambió la sede pontificia a la ciudad de Aviñón. Casualmente, cada vez que el rey de Francia necesitaba una excomunión, ya sabemos lo que pasaba. Entonces, el Papa volvió otra vez a la sede papal, a Roma. Ahora hay que recordar que los estados papales funcionaban como un país totalmente independiente de todo y solamente estaba a su beneficio o a su interés. En este siglo XVI vamos a ver varios ejemplos muy claros, pero que muy claros, en los cuales el Papa se comporta como un rey más que preocuparse por la fe o por el estado de las almas de los cristianos, se preocupa por el estado de su bienestar. Hay que en este caso hay que ser, hay algún Papa que sí se preocupa un poco más, pero como no vamos a desvelar futuras batallas de las que vamos a hablar, a medida que vayamos pasando los días y los episodios, podremos ir hablando de algunos de estos ejemplos que los que hace el Papa. Claro. Bueno, una vez que ya tenemos presentados a los protagonistas de Bicocca, vamos a ponernos en situación.
lo que sería el día antes de la batalla, el 26 de abril de 1522, se reúnen los dos grandes capitanes que tienen los piqueros suizos. Cogen al bueno del mariscal francés, a Odet de Lautrec, y le dicen que o cobran o cobra el mariscal francés. De hecho, lo fuerzan de tal forma a obligarle a avanzar sobre la ciudad de Milán. Claro, tienen que pasar por la villa de Bicocca. ¿Por qué fuerzan a esto? Lo que hemos dicho antes. Querían cobrar cuanto antes. El mariscal francés les había dicho que hasta que no hubiera una victoria, ellos no cobraban. Nuestros queridos piqueros suizos, viendo que están 30.000 contra 18, pues no se lo piensan. Y lo que hacen es fuerzan al mariscal y lo que sería al día siguiente mandan a avanzar a todo el bloque completo. Próspero Colonna, acompañado por uno de los grandes protagonistas de estos capitanes de segundo plano, que es el Marqués de Pescara o Fernando de Ávalos, se dan cuenta de lo que va a pasar aquí. Y cuando empiezan a ver la situación del campamento francés, es aquello de cómo alguien la puede liar muy gorda. Me explico. Tenemos el parque de Bicocca, vamos a llamarlo así para que la gente pueda buscarlo a día de hoy. En la parte norte del parque hay una carretera que iba de norte a sur y otra de este a oeste. Lo que hacen Próspero Colonna y Fernando de Ávalos es lo siguiente. Para llegar al parque hay una pequeña colina muy suave y está la carretera. ¿Qué hacen? Mandan a las tropas bajar pues 2 o 3 metros de profundidad la carretera, de forma de que ya empieza esa colina tan suave de subir la pendiente, que hubiera sido muy cómoda para cualquier infantería, le acaba de bajar 2 metros para abajo. Pero no contentos con eso, la tierra que quitan de bajar ese nivel, hacen lo que sería un muro de tierra, algo muy parecido a los campamentos romanos. Próspero Colonna manda los pocos cañones que tiene en ese momento, los manda a colocar justo detrás de ese muro de tierra. Claro, estamos hablando de que pone esos pocos cañones, pone las compañías al mando de Fernando de Ávalos, todos ellos arcabuceros españoles, y si por si acaso alguien le diera por llegar, pues se quedan algún que otro lansquelete alemán y algún que otro piquero alemán y español. Así, para disimular. Todo esto, el bueno de Colonna, hay que decir que la familia de los Colonna han sido siempre grandes estrategas. Lo que hacen es sembrar todo lo que sería el campo hasta el acceso al parque de estacas, rastrojos, zarzas y cosas varias. Bueno, el campamento estaba puesto, la carretera que iba paralela al campamento se dejó adrede totalmente vacía por si acaso la caballería pesada francesa le daba por intentar rodear las posiciones de la artillería de los españoles. De forma de que si daban ese rodeo iban a pasar por un puente y una vez que pasaran el puente, que estarían dentro del campamento, se cerraban sobre ellos. Bueno, una vez dispuesto este mapa de juego de lo que iba a ser Bicocca, se produce lo que sería como no entregarle el mando a dos personas que su principal motivación es el dinero. Claro. Los piqueros suizos, estos 9.000 valientes, se dividieron en 2 grandes columnas y avanzaron pues topa adelante, sin ningún miramiento, una carga frontal en toda solo los suizos, no intervinieron ni los venecianos ni los franceses, ¿no? Iban estos que tenían ganas de cobrar, ¿no? Bueno, y cobraron. Sí, cobraron y mucho. De hecho, cuando fueron avanzando, vieron que estaba, como hemos dicho, esas estacas, esos rastrojos que dificultaban el camino, y mandaron a las divisiones de las bandas negras a que limpiaran el camino. De forma que, claro, se pusieron a limpiar los caminos. ¿Cuál fue el acierto en este caso de Fernando de Ávalos? Que mientras los mercenarios de las bandas negras iban limpiando toda la explanada, estuvieron sin disparar aguantando el tipo. Mientras estos mercenarios se reían de las tropas imperiales,
sin disparar, quietos. De esa forma iban dejando morder el anzuelo, a ver si de esa forma avanzaba el grueso de las tropas francesas. El mariscal Lautrec mandó a unos 400, 500 caballeros pesados a intentar rodear, a ver qué pasaba, a ver si podían pasar por el puente, ese paso. Y de esa forma, a ver si comprobar el alcance real del fuego de los españoles. Obviamente pasaron alrededor de todo ese muro y ahí no disparaba nadie. Claro, les estaba esperando otro comité de bienvenida detrás del puente. Pero la parte principal es, una vez que ya estaba limpio toda esa explanada, estos piqueros suizos empezaron a avanzar. A la que fueron avanzando y empezaron a cruzar las marcas, porque realmente esas estacas del campo, Próspero Colonna y Fernando de Ávalos, no las habían puesto para entorpecer, puesto que no entorpecían nada, claro, sino eran marcas de tiro. Brillante. Sí, sí. Cuando empezaron a cruzar esas marcas de tiro, pasó algo que hasta entonces no se había visto de forma clara en toda Europa. Eran disparos secuenciales sin pérdida de tiempo. Vale. Las compañías de arcabuceros empezaron a disparar, no todos de golpe, cargas, con lo cual si todos tus hombres disparan a la vez, tu oponente va a poder avanzar durante un lapso de tiempo sin ningún tipo de oposición. Mientras carga, aparte que puede haber en disparos repetidos, ¿no? Quiere decir que, sí, que es más probable que caigan menos hombres, ¿no? Si tú haces una salva entera. En cambio, si vas disparando por fases, tú vas viendo los que van cayendo y ya no les disparas. Así es, esa táctica de que parece que Napoleón puso esos disparos secuenciales de la gran armée francesa no era ningún invento. Ya lo están haciendo aquí Próspero Colonna y Fernando de Ávalos. A eso le sumamos que los piqueros, porque se creían que eran los más mejores del mundo, sálvese la expresión que acabo de utilizar, iban en dos bloques cerrados, como si fueran dos grandes falanges que avanzaban sobre la posición del parque de Bicoca. Se convirtieron en patos de feria. Claro. De hecho, fue tal la cantidad de pólvora que de hecho intentaron incluso cargas desesperadas, porque hay que recordar que en esta carga los suizos pierden a 22 capitanes. Jolín. Vaya. O sea, de hecho, muere uno de los principales valedores de los mercenarios suizos. Y mientras se producía esta escabechina continua, era como si dijésemos, era una secuencia de una matanza continuada, sin fallo, porque los piqueros suizos pensaban que por número al final iban a llegar hasta arriba. Y fueron intentando una carga, otra carga. Sí, al final de ese terraplén que previamente habían hundido, cuando llegaban arriba unos pocos, claro, pues los arcabuceros españoles no se molestaban ni tan siquiera, no se molestaban directamente ni en ocuparse de ellos, porque tenían a esos piqueros suizos, esos piqueros alemanes, esos piqueros españoles, esos nasqueletes que los estaban esperando, con lo cual su secuencia de tiros seguía siendo perfecta, sin parar un solo tiro, todos en perfecto orden y en perfecta disciplina. Y la pólvora de los arcabuceros, o sea, los proyectiles en este caso, atravesaban las armaduras como mantequilla, ¿no? Entiendo. Exacto. De hecho, es cuando empieza a aparecer ese mote de las cargas de los arcabuceros españoles. Cuando vemos a un arcabucero, a un mosquetero español, siempre vemos que del cinturón, del hombro a la cadera, le cuelgan 12 frasquitos que se les 12 conoce apóstoles, ¿no? Como los 12 apóstoles. ¿Por qué se les puso el apelativo de apóstoles? Porque era una forma de mandar al cielo o canonizar a un enemigo. Bueno, oye, lo acercaban a Dios. Sí. Un pasaje, un billete rápido, ¿no? Sí, y de hecho, como veremos más adelante, son todavía mucho más ingeniosos, con lo cual ese humor tan español, tan bizarro, lo vamos a ver ahí de frente. Mientras sucedía todo esto
en la colina al norte del parque de Bicoca, en la parte sur del parque, esos caballeros pesados franceses habían conseguido pasar el puente. Lo que no se esperaban es que Próspero Colonna había preparado a un señor que se llama, o se llamaba, Antonio de Leiva, que les estaba preparando un comité de bienvenida a base de piqueros, blasqueletes, arcabuceros y caballería. Estaba todo bien controlado, ¿no? Y quedaros con ese nombre, con este Leiva, este Antonio de Leiva, quedaros con él porque es importante. Lo veréis muy pronto. Sí, y contaremos una anécdota de él justo cuando acabemos de hablar de Bicoca, para que veamos la importancia que tiene el bueno de don Antonio. Pues la cuestión es que mientras los caballeros pesados franceses estaban recibiendo la del pulpo, obviamente se dieron media vuelta y dijeron, bueno, hasta luego. Nos vemos. Pero por donde habían venido. Para cuando se quieren salir huyendo los caballeros franceses, en ese momento los piqueros suizos, que habían perdido 3.000 hombres, o sea, se dice pronto, 3.000. 3.000 piqueros suizos. Un tercio de los que eran, porque has dicho antes que eran 9.000, o sea, imagínate, lo que un poco corticos, ¿no? No dar la vuelta cuando te están abatiendo de esa manera y querer subir y te rechacen una y otra vez, es un poco de ser un poco tozudo, ¿no? Sí, porque ellos tenían la reputación de ser los mejores, la mejor infantería del momento, y no podían entender cómo en una superioridad numérica tan abrumadora no podían romper una línea con unos señores con un palito, que echaba fuego, vale, pero era un palito. Ese sistema de disparo secuencial, esa rampa que había preparado Próspero Colonna, todo ese mecanismo que ya don Gonzalo Fernández de Córdoba ya había empezado a engrasar muy bien, aquí en Bicoca estaba funcionando a las mil maravillas. Porque los franceses entonces, Ángel, no llevaban arcabuces ni mosquetes, ¿o sí? A ver, de hecho, una de las grandes ventajas de Francia ha sido siempre tener una artillería muy, muy potente. De hecho, normalmente los que no tenían cañones eran los españoles. ¿Y cómo es que no los usaron aquí en Bicoca para hacer un barrido inicial o yo qué sé? Porque un poco la zona. Odet de Lautrec, como le obligaron a entablar un combate que él no quería, poco menos que dejó a los suizos un poco a su aire. Sí, vale, con si lo cual los matan, ¿no cobran? Sí, no cobran. Menos Si avanzan, que pagar, tú, oye. Si consiguen romper la línea, pues puedo mandar. Por eso había mandado esos 400, esos 600 caballeros pesados. O sea, estamos hablando de esos gendarmes franceses. O sea, tíos, caballos de batalla muy, muy forrados. O sea, era una excelente caballería. Los manda por otro lado para ver si de verdad los pueden romper. Pero es que lejos de no romperlos, los desmoralizan hasta tal punto que cuando ya los suizos han perdido un tercio de sus hombres, ya 3.000 piqueros, han perdido 22 capitanes, pero es que los han perdido sin entablar combate. Claro. Es que lo de Bicoca es que no entablan combate. Es que el ejército francés... ¿no? Victoria fácil, entonces. Victoria de, ¿cómo diríamos? De Bicoca, ¿no? Es una Bicoca, ¿no? Sí, de hecho, el término Bicoca ha pasado... El ejemplo más claro, en cualquier deporte, cuando te toca un equipo fácil, dices, me ha tocado una perita en dulce o una bicoca. Claro. Porque todo el mundo le viene a la cabeza esta pequeña aldea, hoy día, un arrabal o un barrio más de la ciudad de Milán, en la cual 3.000 piqueros suizos cayeron sobre el suelo italiano sin haber entablado combate. Cuando las tropas españolas, y esto ya forma parte de esos libros de crónicas que ya no sabes si creértelo porque dices tú esto empieza a ser ya surrealista, pero en los documentos de Próspero Colonna y Fernando de Ávalos figura que durante la batalla tiene lugar una baja española. Vaya, ¿por qué fue? ¿Por accidente, entiendo? Golpe de calor. Golpe de calor no, fue todavía más macarra. En el ansia de seguir disparando sobre los piqueros suizos, fue a recoger uno de los cajones con pólvora
hay que recordar que las pólvoras se llevaban sobre todo en mulas, y a la hora de quitar la caja debió golpear a la mula, y según Próspero Colonna y Fernando de Ávalos, Le dio una cosa. la mula le soltó una coz en sálvese la parte, y el bueno de este mozo murió por una coz de una mula, Hostia. de las que llevaba de las que llevaba la pólvora. Qué Esa es la forma de única morir, baja. ¿no? Qué forma más absurda de morir, que seas el único que mueres en esa batalla y que mueras así, ¿no? Con una coz de una mula. Qué desastre, ¿no? Este hombre cuando fue al cielo le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Pues, lo registraron de esta forma, con lo cual es aquello de... Más mofa todavía. El resultado, vamos a como si fuese un deporte, estaríamos hablando de 3.000 bajas por el bando francés, una por el lado español, pero no solamente era eso. En el repliegue de las tropas suizas, cuando empezaron a salir viendo de que no eran capaces de poder avanzar, Fernando de Ávalos y más de un arcabucero español empezaron a decirle a Próspero Colonna de que a por ellos, vamos a por ellos, pero sin cabeza y sin conocimiento. A lo cual Próspero Colonna detuvo en seco a sus hombres, porque al final 21.000 o 20.000 hombres del ejército francés estaban mirando el espectáculo sin entrar en combate. Claro. Con lo cual estamos hablando de que el grueso del ejército francés estaba mirando la paliza que le estaban dando los suizos. Un Eso movimiento, trajo... una orden sensata, ¿no? Una orden sensata, porque la cosa podría haberse convertido en... o podría haber dado la vuelta, ¿no? Si estos franceses hubiesen decidido atacar. O simplemente contestar al ataque que estaban sufriendo. No hacía falta que atacaran, sino el momento de que tu posición de fuerza la pierdes, la cedes, Eso es. ya no cuentes con esa bonificación, vamos a decirlo. Entonces te metes en otra batalla diferente, ya no es la misma batalla. Puede haber empieza de esa forma, vale, pero ya no es la misma, es otra. Próspero Colonna, muy acertadamente, manda a frenar a todos sus hombres. Fernando de Ávalos está a punto de montar en cólera, pero aparece la figura de Antonio de Leiva y le dice que más le vale que se calle, que aquí el veterano es él, y por mucho más que de pescara que sea usted haga el favor de callarse, que aquí el veterano soy yo. Estamos hablando que Antonio de Leiva no era el que dirigía el ejército, puesto que Próspero Colonna él mismo respetaba mucho a Antonio de Leiva, pero son esos grandes capitanes que han tenido las tropas españolas de no necesitan ser las reinas del baile para hacer muy bien su trabajo. Claro. De hecho, estamos hablando de que Antonio de Leiva, él solito, participó en 32 grandes batallas y en 47 asedios. Vaya currículum, ¿no? Estamos hablando de un señor, mira, soy un capitán español, 32 batallas, 47 asedios. A ver cuántos grandes generales de la historia han participado en todo eso. Estamos hablando que en cerca de 80 acciones de combate serio, no en pequeñas emboscadas, sino combate serio. Es una figura muy, muy importante. Al final, la decisión de Próspero Colonna es un acierto maravilloso, porque primero han conseguido derrotar al ejército francés o franco-veneciano. Han dañado la moral de los piqueros suizos hasta tal extremo que años después sonarán los ecos de esta derrota en Bicocca. De hecho, los piqueros suizos siguen siendo muy importantes, siguen haciendo muy bien su trabajo, pero a partir de este momento, cada vez que tenían de frente a arcabuceros o a mosqueteros españoles, se lo toman de otra forma. Ya ese valor que se les presupone ya no es tanto, ya empieza a flaquear. Y la mayor de las consecuencias, la derrota de este ejército, lo que hace es que Lautrec retroceda hasta Francia, y al pasar 2 meses escasos, los piqueros suizos se van todos y abandonan el ejército francés. Con lo cual, al final, Génova pasará a control español. O sea, esta derrota de Bicocca dará lugar a que la ciudad de Génova pase a territorio imperial y ya no dejará de serlo. O sea, es como si dijésemos, estamos a punto de cerrar lo que sería esa guerra del milanesado, por la cual Milán
pasará a formar parte de la corona española durante mucho, mucho tiempo. O sea, y para dar un pequeño matiz para ya terminar Bicocca, como bien habéis dicho, cuando alguien recorde o recuerda algo que es sencillo o fácil de hacer, en español o en italiano se dice que es una bicocca. En cambio, si utilizamos la misma palabra en francés, el significado es otro. Cuando utilizamos bicocca en francés, esa expresión da lugar a casa en ruinas, algo que es desastroso. Curioso. Sí, sí. Bueno, Oye. sí, sí. Cada uno lo enfoca desde su experiencia propia, ¿no? Entonces, en este caso, los franceses no lo sufrieron en sus carnes, porque no perdieron efectivos propiamente dicho franceses, pero sí que fueron derrotados, ¿no? Porque más todo lo que has comentado tú, Ángel, después que ocasionó esta derrota, ¿no? Todo ese significado de que Milán pasase a ser controlada por España, que los franceses se tuvieran que retirar hasta su territorio, o sea, que imagínate lo que supuso para ellos esta bicocca y lo que puede significar la palabra bicocca desde las dos perspectivas diferentes, ¿no? Sí, sí. Así es, al final, para los franceses significa, la expresión es una casa en ruinas. En cambio, para italianos o para españoles es algo muy cómodo, muy fácil. Y al final, el último gran intento que ya Odede de Lautrec, que hay que recordar, bueno, que el hombre cayó en desgracia, el rey de Francia lo miró mal, y ya nos iríamos a la siguiente jugada, en la cual el bueno del rey de Francia dice que no se fía de ningún gran mariscal francés y que va a ser él mismo el que dirija el grandioso y poderoso ejército francés. Y con esto pues damos por concluido Bicocca, ¿no? Sí, y pasamos a la siguiente de las batallas, que está enmarcada dentro de esta misma guerra, o es consecuencia directa de esta guerra, ¿no? Porque ¿qué hacen los franceses entonces después de esta derrota? Explícanos, Ángel, sitúanos un poquito en el contexto. Ya nos iríamos a ver esas luchas intestinas entre Francisco I y el emperador Carlos. Hay que recordar que Francisco I opta al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, que lo pierde a manos de Carlos de Gante. Lo que va a ser es casi Carlos I de España, V de Alemania. Con todo eso estamos hablando que las guerras italianas, por esa salida al mar, por ese control económico, ese control del mercado, Francisco empieza a luchar siempre con España. Porque al final hay que recordar que todo lo que sería la zona de Perpiñán en esta época es territorio español. Con lo cual Francia, la salida al Mediterráneo empieza a tenerla complicada. Si las tropas españolas dan un golpe de mano y se quedan con Marsella, Francia no pasa al Mediterráneo. Y queda aislada, teniendo en cuenta de que toda la zona de la Bretaña francesa sigue estando en un porcentaje bastante alto en manos inglesas. Hay que recordar que hasta lo que sería la toma de La Rochelle por parte del señor cardenal Richelieu, los ingleses siguen teniendo presencia en territorio francés, en territorio continental. Vamos, que se ven forzados un poco a buscar esa salida al Mediterráneo, ¿no? Porque si no se quedarían, como tú dices, un poco aislados marítimamente, ¿no? Francia está rodeada. Francia resulta que España la rodea. Está la península al sur, correcto. Después de lo de Bicocca, España controla hasta lo que sería la zona de Génova y Milán en Italia, pero es que toda la zona de Alemania, lo que sería Luxemburgo, el actual Luxemburgo, Bélgica, Holanda, es territorio español. Francia empieza a tener un problema muy serio, aparte de que Francisco I tiene un ataque de celos maravilloso. Porque tiene un ataque de celos maravilloso. Claro, porque todos esos territorios podrían haber sido suyos si hubiese ganado esa pugna, ¿no? Hubiese sido nombrado, ¿no? Por los duques electores, en este caso, condes electores son los que acaban eligiendo quién es el emperador, ¿no? Sí, bueno, yo los llamaría príncipes, ya está bien.
Príncipes, sí. duques, condes. ¿Qué A más ver, da? De sangre azul todo. Ah, claro que sí. Esto está claro. hay un poco de todo. De hecho, se vendía siempre, obviamente, al mejor postor. Claro. De hecho, lo que hubiera sido suyo sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero lo que sería, y hay que recordar un detalle muy importante, el actual Benelux, o sea, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, pertenecían por herencia directa a Carlos, porque era lo que sería el antiguo ducado de Borgoña. Uh-huh. Eso estaba aparte, no entraba dentro de la corona imperial del Sacro Imperio. Bueno, es que de hecho el título de emperador en sí no te daba unos territorios, ¿no? Que era un cargo de prestigio que sí que te daba el dominio político, pero luego cada uno tenía su territorio y los Austria pues tenían pues sus territorios, y luego por casi una carambola de sucesiones pues le tocó todo el gordo a Carlos, pero que no tiene nada que ver. Francia hubiera sido emperador, pero con su territorio en Francia y ya está. Ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es hola, buenas, te acaba de tocar un marrón. Ya ves. Y además con el tema del protestantismo y estas cosas. Bueno, eso es casi lo de menos. Sí. Porque realmente el tema religioso coinciden varias. A ver, teniendo en cuenta los papas que hay en ese momento, es normal que Lutero se busque y la lie parda. Es totalmente lógico y normal. ¿Que los príncipes alemanes fueran luteranos o protestantes? Ninguno. ¿Por qué apoyaban a algunos de ellos a Lutero? Porque era una forma de no tener que pagar los impuestos a Roma. Los impuestos se los quedaban ellos. A ver, señores, al final el motor es económico, punto. No tiene más. Mundo, sí. El motor era simple y llanamente económico. El ejemplo lo tenemos con Enrique VIII de Inglaterra. Él es católico sin ningún tipo de problemas hasta que el Papa le dice, oye, Enrique, va en serio, no puedes decapitar a 8 mujeres porque te has cansado del matrimonio. Que te voy a excomulgar. Pues ya no soy católico. Me invento una religión, ¿no? Sí, a partir de hoy mis súbditos van a ser anglicanos y yo voy a ser la máxima autoridad religiosa de los anglicanos. A ver qué protesta, a ver qué me excomulga ahora. Es lo que hace Enrique VIII y se saque el anglicanismo porque sí, ya está. Y así nadie me puede excomulgar ni decir que yo no puedo cortar las cabezas de mis mujeres porque me he cansado del matrimonio. Porque la racha de Enrique VIII es maravillosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahora ya no sé. Vamos a Pavía. Vamos a Pavía, que ya ¿no? nos hemos ido un poco no, lejos a Inglaterra. Sí. Bueno, estamos todos en la misma. Podríamos ir misma más época. lejos, ¿eh? Conociendo a Ángel podríamos irnos más lejos todavía, ¿eh? O sea, Sí. No nombremos al demonio, no nombremos. Por si acaso. Bueno, entraríamos en una de esas. Bicoca a lo mejor es un poquito menos conocida, pero una de las grandes batallas de los tercios sí es Pavía. Ese icono de gran batalla, por un lado batalla campal, por otro lado un asedio, tiene muchos tintes. Pavía tiene muchos tintes y estamos hablando de que Pavía como tal empezaría un 23 de octubre de 1524, aunque hay que recordar que el desenlace real de la batalla tiene lugar el 24 de febrero de 1525. uh-huh. ¿Qué quiere decir? Como acabo de explicar un poquito antes, hay un asedio. Pavía está también en Italia, no muy lejos de Milán, y es una ciudad, correcto. Francisco I, después de varios desastres, porque no solamente es un desastre el de Bicoca, hay un par de ellos más, arma un gran ejército. Estamos hablando de que aproximadamente unos 32.000 hombres, y como se aburría, pues decide coger unos 55 cañones. Así, a salir por casa. Y decide adentrarse en territorio italiano para intentar romper esa hegemonía española. Y se entera de que dos grandes amigos suyos, Fernando de Ávalos y Antonio de Leiva, están descansando con sus hombres
en Pavía. Vale. Y manda unos cuantos espías y se entera de que Pavía está defendida por 6.300 españoles. Ya sabemos lo que va a hacer Francisco I. Se lanza de cabeza al asedio de Pavía. Ciudad importante, cruce de caminos, ruta de suministros, golpe moral y, si lo consigo, acabo de cargarme 2 grandes oficiales del ejército español, como son el Marqués de Pescara y Antonio de Leiva. Vale, pues el 23 de octubre de 1524, Francisco llega a Pavía y empezamos con el asedio. Ya sabemos lo que significa un asedio. No duermes bien, te están atacando continuamente, 53 cañones que te están saludando todos los días varias veces, inclemencias. Estamos hablando que encima el asedio es en invierno. Hostia, claro. Con lo cual estamos hablando de que la nieve, el frío, estamos hablando del norte de Italia. Eso lleva el hambre también, ¿no? Porque no se reciben provisiones suficientes, ¿no? Y todo es... Efectivamente. Y llegamos al hambre. Y en estos 6.300 soldados que tienen Leiva y Ábalos, hay también pues unos cuantos tudescos, para que hoy nos entiendan los oyentes, alemanes, los cuales no han cobrado el dinero. Y para ellos, en esa mentalidad del buen mercenario, yo tengo que cobrar, yo quiero mi oro, que aunque me esté muriendo de hambre, si me puedo tomar unas cuantas jarras de cerveza de vino y si hay unas cuantas señoritas por aquí, pues oye, mira, se pasa mejor. Con ese caldo de cultivo, Francisco I de Francia se está frotando las manos porque no llegan refuerzos, va a conquistar la ciudad de Pavía y está ahí saboreando esa victoria. Pero Ángel, una cosita, si estamos hablando de que el asedio empieza en octubre y acaba en febrero, en todo ese tiempo no se puso en marcha ningún ejército para socorrer a esta gente de Pavía, quiero decir, el emperador o alguna carta que enviase Antonio de Leiva o Fernando de Ábalos solicitando refuerzos después de un asedio tan largo. ¿Qué hizo el emperador? ¿Qué hizo Carlos? Sí, por eso pero primero estaba explicando lo que estaba pensando el bueno de Francisco. Pensó que nadie había salido de allá, pensó que no se había podido mandar absolutamente nada y que tenía una victoria fácil, que iba a devolver ese favor de Bicoca, lo iba a conseguir devolver en Pavía. Sabiendo encima de que había tudescos que se iban a motinar porque no había dinero, porque ellos sabían de que la ruta con los suministros, con la comida, con el oro para pagar a esos alemanes, no había llegado. Básicamente porque el propio Francisco se había quedado con esos suministros. Lo que no contaba era con esa gallardía tan española, que los propios oficiales, Fernando de Ábalos y Antonio de Leiva a la cabeza, sacaron, e incluso algunos de ellos joyas particulares para pagar el sueldo de los alemanes. Y los soldados españoles, cuando se les fue a pagar, dijeron que ellos eran soldados de españoles, que no se dejaban vender por una paga, que para ellos era más importante esa honra. Con lo cual muchos de esos tudescos empezaron a decir, me cago en la leche, que el ejemplo... Bueno, la cuestión es que ese previo motín que Francisco pensaba que iba a conseguir al quitarles, pues claro, no es que aquello que haya capturado el convoy con los suministros, sino que se dedicó a que toda la ciudad de Pavía lo supiese, que él lo tenía. Pues ese motín no tuvo lugar. Y claro, seguía asediando y al final él puede ser Francisco I de Francia, pero hombre, a un viaje te das cuenta de las cosas. Empieza a oír tambores y golpecitos de que el suelo vibra, porque sí se habían mandado cartas, como bien acabáis de preguntar, y el emperador Carlos había mandado a 2 grandes amiguetes de Fernando de Ábalos y de Antonio de Leiva. Uno era Jorge de Fusberg y el otro era Carlos de Lannoy. Estos son militares, digamos, de la zona de Alemania, ¿no? Estos no eran españoles, sino que eran de origen alemán. Eran de origen alemán, pero como era la costumbre en aquel momento, los nombres
se los ponían en español, puesto que ellos se consideraban súper orgullosos de ello mismo. Toda esa saga, estamos hablando de que estamos en ya 1525. Las victorias de Gonzalo Fernández de Córdoba vienen avaladas desde los comienzos de 1500. O sea, estamos hablando de que los tercios españoles llevan ya repartiendo estopa más de 20 años. O sea, es ese orgullo por ser... No, es que yo también es que yo también soy. Entonces, tanto Jorge Fusberg como Carlos de Lannoy, pues venían pues con unos 24 o 25 mil hombres y 17 cañones. Ya compensa algo, ¿no? Ya empezamos, la cosa ya empieza con... Ahora está igualado, ¿no? Ahora estaría igualado, ¿no? Como decías antes. Sí, ya la cosa ya empieza a jugar. Claro, el bueno de Francisco se enteró de que llegaban los refuerzos, prácticamente fue el último de los franceses que se enteró de que llegaban los refuerzos. Porque él estaba enciscado. O sea, cuando alguien se empecina en algo, yo que tengo que derribar las murallas, yo tengo que rendir... Y estaba, venga a bombardear Pavía, venga, pero sin parar. Venga a mandar hombres para aquí, venga a mandar hombres para allá. Y de repente llega uno de sus mariscales, majestad, ¿qué pasa? Que vienen los españoles. No, si los tenemos cerrados ahí. Que va en serio, que vienen. ¿Y cuándo han venido? Si están aquí, han dicho hola, buenas. Claro, Francisco de repente se encuentra ante una cosa tremendamente absurda. Vosotros cuando habéis tocado temas de historia antigua es aquello de estoy asediando una ciudad, tengo mis piezas de artillería están bombardeando esa ciudad, mi infantería está, y ahora qué hago yo con mierda. El asediador pasa a ser asediado, ¿no? Porque entonces si llegan por detrás, ¿qué van a hacer los que están dentro de la ciudad? La lógica que nos dice. Claro, la lógica ¿qué es lo que dice? Y ahora vamos a tocar algo que espero que les guste primero a vosotros y luego ya a todos los oyentes de esa magia, esa aureola casi mística o sin el casi que rodea a los tercios españoles. Cuando Jorge de Fusberg y Carlos de Lannoy llegan a Pavía, ponen a sus hombres directamente en posición y empiezan a repartir. Empiezan a mandar. Claro, Francisco manda a su infantería a intentar entablar combate. Justo en ese momento, parte de los cañones consiguen abrir una brecha en los muros de Pavía. Vaya. Esos son momentos extraños. Entonces, Francisco decide mandar a toda su caballería pesada a entrar a Pavía. Mientras que toda su infantería repela el ataque de los refuerzos imperiales. Hasta ahí podría haber sido una idea, vamos a decir que sería una idea. Pero Francisco no tuvo en cuenta a un señor como Antonio de Leiva. Hemos dicho que este hombre había estado en 80 grandes combates. Claro. Antonio de Leiva, cuando se cae, claro, la cronología que por lo menos en las crónicas de la época, si no recuerdo mal, lo dice de esta forma, que cuando cae ese muro, cuando se rompe esa brecha en las murallas de Pavía, están todas las tropas que no saben qué hacer porque piensan que siguen estando solas. Saben que han mandado mensajeros, saben que van a llegar, pero no saben que han llegado todavía. Cuando de repente el ruido de cañones viene de otra dirección. Antonio de Leiva dice, Jorge y Carlos acaban de llegar. Y a sus hombres se les vuelve, y todos esos hombres que llevan desde el mes de octubre, estando en febrero ya, todo es invierno, pasando frío, pasando hambre, sin cobrar, recibiendo el asedio continuo, en malas condiciones, decide darles una de esas arengas que son maravillosas. No les habla de la patria, no les habla del valor, no, nada de eso. Antonio de Leiva coge a sus hombres, españoles, o sea, esos ¿cómo se decirlo? Esos navarros, esos castellanos, esos aragoneses, esos catalanes, esos valones, esos italianos, esos napolitanos, y les dice, hijos míos, nuestro buen emperador Carlos ha mandado desde España
traer corderos de Segovia, vino desde Nápoles y el oro para poder disfrutar de los mejores manjares de la tierra antes de llegar al reino de los cielos. Pero claro, todos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y Antonio les dice, todos babeando ahí, ¿eh? Pero le dice, hijos míos, que sepáis que ese felón de Francisco de Francia, todos esos manjares que han traído de España para vosotros, nuestro gran emperador, los ha capturado y está disfrutando de ellos. En ese momento se preparó muy gorda, y todos los hombres, esos apenas 6.000 hombres que había dentro de Pavía, dijeron que hay un jamón y se lanzaron a la carga. Imagínate lo que hace el hambre. Madre mía. O sea, se lanzaron a por ellos. Claro, dices tú, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Diciendo, a ver, son tropas que han pasado hambre, que han pasado necesidades, y se van a lanzar a cargar contra caballería. ¿Están locos? Vale, eso que están locos sabemos que es que sí, pero no tiene nada que ver. La cara de Francisco, cuando... Es que la secuencia de tiempo es... Golpean con los cañones, caen las murallas, Antonio de Leiva suelta su arenga, y cuando Francisco ha mandado cargar a su caballería pesada, de repente ve que todos los españoles de Pavía están saliendo como si fueran demonios salidos desde el infierno, cargando a sus caballos. Y Francisco da la orden de seguir disparando con los cañones. ¿Sobre su caballería también? Es que los cañones llegaban antes a su caballería, con lo cual es aquello de, a ver, pedazo desgraciado. Que no tiene otra palabra. Entonces, vaya imbécil. Claro, todo esto aderezado con Jorge de Fusber y Carlos de Lannoy y todos los refuerzos atacando por la retaguardia. Es que, madre mía. Claro, en todo esto, claro, los españoles, imaginaos esos hombres hambrientos, harapientos, que dicen que tienen unos lechales traídos desde Segovia, que tienen vino y que los tienen allí delante, ven caballería pesada y de repente ven que esos caballos pesados están recibiendo cañonazos. Claro, Francisco, después de haber acribillado a su propia caballería, manda a parar a los cañones. A buenas horas. A buenas horas, manga verdes. Que es que ya la infantería española, los de Pavía, salen a saco. O sea, van directamente a por ellos y no tienen nada que los pueda parar. Esa caballería pesada cargando, que hubiera sido un destrozo para las tropas de Ábalos y de Leiva, con los cañones franceses cayendo sobre ellos, es al revés. Son una cantidad de bajas, se descompone la carga de caballería, caballos moviéndose por todos los lados, y la infantería, y claro, los ánimos no es que vamos, eso crece, ese ánimo crece, te sube la moral, se te enciende la sangre y tiras para adelante, vamos que si tiras. Al final la batalla es tan caótica, que el propio Francisco se ve cerrado y no puede salir de la batalla. O sea, todos esos mercenarios, todas esas tropas francesas, de hecho la florinata del ejército francés, de la nobleza francesa, porque Pavía para Francisco se podría, para que los oyentes nos puedan entender, sería casi su canae. O sea, estaba tan convencido de que iba a ser una victoria tan aplastante que lo mejor de los nobles franceses, lo más florido, estaba allá. El propio Francisco estaba allá. Pero fue tal ese enardecimiento de Ábalos y de Leiva, sus hombres, esa fuerza, ese empuje de Jorge y de Carlos, viendo que sus compañeros, lejos de estar asustados, se lanzan al combate diciendo, espérate un segundo, a ver aquí quién mata más. Era un combate de, oye, a ver quién mata más. Y para que entendamos ese a ver quién mata más, entre las compañías de arcabuceros, hemos dicho antes que tenían los 12 apóstoles, pero es que tenían balas, y tenían balas de plata, y todos ellos tenían una bala de oro, con sus iniciales grabadas.
De forma que después de la batalla, en los recuentos, por cada... Las balas de plata eran para los nobles y la bala de oro era para el rey. Vaya. Para contabilizar quién había matado más y con más acierto, con su correspondiente recompensa. Por eso iban firmadas. Claro. O sea, todas esas balas eran balas de... O sea, en vez de dispararte una bala de plomo, te estaban disparando un balín redondo de plata maciza. Sigue haciendo igual, ¿vale? Mata exactamente igual que el plomo. No tiene problema. O sea, a partir de ese momento Pavía es una locura. Hay pues, o sea, el ejército francés es diezmado hasta niveles exagerados. Estamos hablando de que mueren unos 8.000 franceses, 5.000 mercenarios alemanes, suizos. Vaya, los suizos como pillan, ¿no? Hombre, que si arriesgan a esto, pues ya saben a qué va. A ver, Pavía, los piqueros suizos, que fue otro de los fallos, mandó a la infantería, a los piqueros suizos, a atacar a Jorge de Fusberg y a Carlos de la Nueve. Los piqueros dicen, oye, pero no pueden ir otros. En serio, que haya ya arcabuceros, va en serio, que no tengo ganas. Después de lo de Bicoca. Ya estaban escaldados. Estamos hablando que ese día Francia pierde entre 13 y 15.000 hombres. El bando español pierde apenas 1.500. Sí. Es que los números son ya de por sí... Hablan que, solos, sí. Perdió nobles, perdió hombres, pero ¿qué más pasó? ¿Quién fue capturado? Pero claro. Es que ahí vamos. En toda esa locura de la batalla de Pavía, aparece una compañía de arcabuceros españoles, a los cuales, en este caso, el protagonista principal es un señor que se llamaba Juan de Urbieta, que coge y de repente ve a un noble, a un caballero muy gallardo, con una armadura muy resplandeciente, y le mete un tiro al caballo. ¡Oh! El jinete al suelo, y el bueno de Juan de Urbieta coge esas dagas de vela, esas vizcaínas, y se la pone al cuello al francés diciendo, ríndete que eres mío, chaval. Y de repente aparece... ¿Estos eran de Pavía? ¿Este salía de Pavía o era de los que habían llegado de refuerzo? No, este salía. Este era de los que estaban caninos. De los del echar, de los hambrientos, sí. Exacto. Entonces, Juan de Urbieta llama a sus colegas. Al final es como si, oye, mira, tengo mi cuadrilla. Entre ellos Diego de Dávila, Alonso de Pita y Vega, Pedro de Candía. Estamos hablando de que estos cuatro, uno es vasco, el otro es andaluz, el otro es gallego y el otro es napolitano. Es el ejemplo claro de... Y de repente uno dice, oye chicos, ¿a quién hemos capturado? No lo sé, pero... Ostras, ¿qué es el rey de Francia? No. Sí, no. Ostras, ¿qué hemos capturado al rey de Francia? Oiga, don Antonio, ¿qué hemos capturado al rey de Francia? Esa es recompensa extra, ¿no? Eso sería una recompensa, vamos... Hombre, faltaría más. Extra. A ver, el nivel de choteo fue tal que el bueno de Juan de Urbieta cogió su bala de oro y le dijo, mira, desgraciado, toma, no vas a tener dinero para pagar, así que toma esto, que por lo menos que sepas quién te la ha dado. Y le dio su bala de oro diciendo, toma, esto es para que empieces a pagar todo lo que nos debes. Vaya. Jolín. O sea, Francisco primero fue cargado de cadenas, llevado a España. O sea, la derrota del ejército francés fue de... O sea, se descabezaron muchísimas de las grandes casas nobiliarias francesas. Murieron mariscales, generales. O sea, la derrota de... Deshonra total que el rey sea capturado, ¿no? Que sea capturado en batalla, que sea conducido a la capital del reino enemigo y del imperio y todo, y dices, hostia, es que queda como no descabezado el ejército, sino la imagen de sí de toda Francia, ¿no? Que ha sido derrotada, podríamos decir, casi definitivamente, ¿no? Porque esto... De hecho, los suizos, cuando vieron que habían capturado a Francisco I, dijeron, nos rendimos todos. Es más, alguna compañía suiza se empezó a matar franceses. Hostia. Mira, no, somos de los buenos, somos de los buenos. Somos de los vuestros. De hecho, a partir de ese momento aparece un dicho entre los suizos que la mejor forma de asegurarte el cobro en una campaña militar es llevando al rey de Francia al combate. Porque si ganas, te paga el rey de Francia. Si pierdes, siempre lo puedes vender al mejor postor. Estos suizos mercenarios, pero de elevado todos nivel, los ¿no? sentidos de la palabra, sí. Sí.
Claro, ahí podríamos decir que España pagó un poco esa nobleza o esa candidez. Con esa derrota tan aplastante, cualquier otro, y voy a ser en este caso muy duro, cualquier otro país que a España le hubiera infligido una derrota tan grande como esta, le hubiese costado algo más que el pago y algo más que una promesa. No sacó provecho entonces España de haber capturado al rey de Francia, ¿no? No, se le puso una multa, vamos a decir, se le puso un rescate o una multa, vamos a decirlo, que tuvo que pagar, y se le obligó a jurar por su madre que jamás volvería a atacar un territorio español. Sí. Las promesas se las lleva el viento, ¿no? Y más de un francés. Fue ponerte cuando lo soltaron, porque de hecho estuvo preso en Madrid. Cuando nada más poner pie en Francia, lo primero que hizo fue hacer una campaña para atacar a España. O sea, le faltó el tiempo. Vaya. Pero de eso hablaremos otro día. Sí. Que a lo mejor podemos hablar de alguna de esas batallas en las cuales Francisco sigue empecinado en que él es el mejor de los reyes y el mejor de los generales. No tiene nada que ver. Puede ser rey o puede ser general. No tienes por qué ser bueno entre las dos cosas, o en una de ellas. Claro. Al final, pues que hemos acabado Pavía entonces, y ¿qué nos queda? ¿Nos queda la tercera o qué? ¿La hacemos? ¿No la hacemos? ¿Cómo os veis? ¿Con ánimos? Creo que la podemos terminar, ¿no? O sea, lo petamos ahora ya con esto, sí, ¿no? Con esto sí que lo vamos a petar. Sí, ahora quedaría Castel. Además, sí, es épico. Y es es una heroico, ¿no? Pero también es triste a la vez, ¿no? Porque es como... Yo diría que es de estas cosas que a medida, y posiblemente me pase cuando empiece a narrar, porque esto no, o sea, yo cuando me toca hablar de Castelnuovo no puedo decir contar, no, es narrar, porque narrar Castelnuovo es como si poco a poco te fuera encogiendo el corazón. Algo que sabes que va a pasar. Correcto. Pero que es tan noble, que tiene esa belleza, es una belleza tan triste, pero sí sabes que es hermoso y te toca el alma. Al final, hablar de Castelnuovo y que cuando acabas de hablar de ello no tengas esa piel de gallina, esa sensación de ¿en serio? A ver, Ángel, a ver si al final no nos lo vas a poder contar y tendremos que contarlo nosotros, desde nuestra ignorancia. Hombre, no. Venga, ya no estás dejando no nos llores, con la expectativa. No. Eso no, porque no por no poder, sino porque no sería hacerles justicia a unos hombres que... Palabras para definir eso, ¿no? Te refieres a que por mucho que lo expliques, ¿no? La gesta esa es tan heroica y tan épica que las palabras se quedan cortas para narrarlo, ¿no? A ver, hoy va a ser de los días, porque además en cada uno de los episodios de la infantería y de la marina aparecerán anécdotas ya más generales, aparte de las batallas. Pero se podría decir que de los hombres de Castelnuovo, la memoria ha llegado a día de hoy. Y es muy triste que a lo mejor aquí en España mucha gente se haya olvidado de ellos, pero en Montenegro, en Serbia, en Croacia, en lo que sería la antigua Yugoslavia, se les tiene como héroes nacionales. O sea, Castelnuovo para todos nosotros es la actual Herceg-Novi en Montenegro. Y la población sigue acordándose, y en sus poemas, en sus canciones populares, siguen acordándose de esos soldados españoles que dieron su vida. Y estamos hablando que 500 años después se siguen acordando de ellos y lo siguen teniendo como ejemplo de nobleza, como ejemplo de valor, como ejemplo de honor. Y pues te toca el corazón, vamos a decirlo. Bueno, pues al final Castelnuovo toca el corazón. Pues a ver cómo bueno, fue. Pues nos ponemos, volvemos a coger, y en este caso, como si nuestros oyentes han podido fijar,
Hemos pasado primero por 1522, nuestro reloj luego ha ido a 1525 y ahora avanzamos un poquito más y nos ponemos en 1539. Vale, 1539, Castelnuovo, ya hemos dicho que estaríamos en Herzegovina, la actual Montenegro. No nos vamos muy lejos de Italia, estamos justo en ese protectorado veneciano que tuvo en su momento, y como hemos dicho al principio, esa Venecia que primero se alinea contra España, ahora pide el apoyo porque la Sublime Puerta, o lo que es lo mismo, el Imperio Otomano, está llamando a golpe de cañón a las puertas de Europa. Y todas esas grandes factorías, centros comerciales, protectorados venecianos han caído uno tras otro, y Venecia apenas sigue teniendo lo que sería la propia ciudad de Venecia, y ciudades, por ejemplo, como como la actual Dubrovnik, que son de construcción veneciana. El resto del territorio veneciano ha sido fagotizado por los turcos, y en especial por un general que a lo mejor no suena el nombre, que es Genedín Barbaroj. Bueno, pues todo en este tramo, ahí ya entroncaríamos un poquito con esas batallas navales. Venecia pide ayuda a España, España le dice si está de broma, y para que España no se pueda negar, pide el apoyo al Papa, creando una Santa Liga, en la cual España, como adalid del cristianismo, tiene que ponerse manos a la obra. Muy bien, pues en este marco, una flota combinada de españoles, venecianos, de los estados pontificios, se lanzan a intentar recuperar esa costa del Adriático, y ahí está la ciudad de Castelnuovo. El nombre, como podemos ver, es un nombre italiano, Castelnuovo. Vale, pues las tropas de la Santa Liga se lanzan al ataque, y son las tropas españolas las que ponen pie a tierra y conquistan la plaza. En especial estaríamos hablando de lo que sería el afamado tercio de Francisco de Sarmiento. Sí, porque recordamos lo que dijimos en el primer programa, Ángel, que los tercios viejos eran unos que tenían el nombre, ¿no?, el nombre de la ciudad donde se habían fundado, en este caso, ¿no?, el tercio de Nápoles, o de la región, ¿no? Sí, de la región o de la zona de influencia. Claro, que era Sicilia, teníamos el tercio de Sicilia, el tercio viejo de Nápoles, el de Lombardía. Y el de Lombardía, correcto. Pero los tercios nuevos que adoptaban ya los nombres de los maestres de campo que en teoría los dirigían, los fundaban, ¿no? Fundaban, sí, quiere decir que los reclutaban. Los reclutaban, los armaban. De hecho, ser maestre de campo significaba, en ocasiones, volviendo ese ejemplo a ese símil romano, parecían en ocasiones legados. Legados o procónsules que montaban la legión, la sufragaban de su bolsillo. Correcto. Y tenían objetivos mayores, objetivos comunes, pero que no era el Estado el que lo financiaba, era el mismo maestre de campo. De hecho, don Gonzalo Fernández de Córdoba siempre dijo que todo aquel que deseara ser capitán primero ha de ser soldado, para poder entender el qué, el cómo y el por qué. Correcto. Entonces empatiza más con tus tropas, ¿no? Tú sabes qué es lo que pide, porque lo has vivido y sabes lo que es estar abajo y no cobrar, no pasar hambre, no tener un buen equipamiento militar, etcétera, etcétera. Es lógico, ¿no? Esto es una gran premisa de González Fernández de Córdoba. Gonzalo Fernández de Córdoba, perdón. Sí. Bueno, pues la cuestión, nos ponemos en ese marco de Castelnuovo. Bueno, las tropas combinadas llegan a comienzos del verano, del verano de 1539, conquistan la ciudad, y una vez conquistada empieza a aparecer ese halo de tristeza, y es que Venecia reclama el control de la ciudad y de la fortaleza. Las tropas españolas dicen que hay un jamón con chorreras, que Venecia lo único que ha hecho ha sido poner barcos y no tripulaciones, y muy poquitas tripulaciones. Eso muy poquito, con lo cual es aquello de perdona, esto lo hemos conquistado nosotros,
Si quieres, te dejamos comerciar, pero de ahí a que sea tuyo, discute con el emperador Carlos, majete. Los venecianos dicen que sí, pues nos vamos. ¿Perdón? Y las galeras venecianas se marchan, dejando, pues entre otros, a nuestros queridos amigos Andrea Doria, Álvaro de Bazán, con media docena de barcos, y de repente, casualidades, siempre digo que son casualidades, aparece o se entera la sublime puerta de que los venecianos se han marchado, y el sultán manda a Genedín Barbarroja que arme una flota, 130 galeras y 70 galeotes, o sea, de 200 barcos, para recuperar Castelnuovo. Eso era de todas formas indefendible. Los barcos de Doria y de las tropas españolas tienen que dar media vuelta y regresar a Nápoles. No se pueden enfrentar. En esas condiciones es imposible enfrentarse. Claro. En tierra se queda Francisco de Sarmiento, que dice que se queda aquí. No tiene problemas. Bueno, hasta solo ahí... se queda un tercio defendiendo la ciudad. Sí, Francisco dijo que para qué más. Hay que recordar. Y los demás, los almirantes, en este caso Andrea Doria, que era el almirante de la flota, o quizá el hombre con más peso y más mando allí, no fue capaz de decirle, oye, vámonos de aquí, que si no, ¿cómo os vais a quedar aquí solos? Sabéis lo que viene por el mar y por tierra. Sí, porque al final los números se empiezan a asustar. Pero Francisco de Sarmiento dijo que él no se movía de ahí, que ellos la habían conquistado y que era su obligación defenderla. Porque a partir de ese momento esa ciudad no es que fuera una conquista, era un territorio más de España y a España se la defendía. Entonces, ¿quieres decir que los ciudadanos de Castelnuovo, en este sentido, se sentían más europeos o más españoles que tal vez... No, a ver, en este caso era el sentimiento, era el sentimiento de las tropas, de que una vez que hemos conquistado algo, de hecho, ningún general español permite saqueos o violaciones en masa. De hecho, el único saqueo como tal que se deja hacer es el famoso saco de Roma. Sí. Y al final, los más salvajes en este campo son los soldados de origen alemán, que se ceban todo un cebable y un poco más. Pero es el único saqueo como tal. Porque de normal, por ejemplo, el duque de Alba, hay una anécdota del duque de Alba, en la cual unos soldados suyos entran en una granja y le roban unas gallinas y unos conejos al granjero y no se las paga. El duque se entera, vuelve a la granja, le pregunta al granjero quién ha sido. Claro, estamos hablando de un granjero que no era, o sea, de la zona del norte de Francia. Y el granjero dice han sido estos 3 soldados y el duque de Alba manda a ahorcarlos delante de todas las tropas. Vaya. Diciendo que si alguien tiene hambre y quiere una gallina o quiere comer conejo, lo que debe de hacer es pagarle al dueño de la gallina o al dueño del conejo. Entonces, desde ese pensamiento es aquello de hemos tomado esta plaza, es parte de esto, es parte nuestra, debemos de defenderla. Bueno, hasta ahí ni tan mal. Hay que recordar que el tercio de Sarmiento estaba compuesto por unos 3.500 hombres. Vaya. Bien, es una cantidad aceptable de soldados. El problema es que el imperio turco, el bueno de Genedín Barbarroja, hemos dicho que puso 200 naves en rumbo. Y lo que hizo fue movilizar 20.000 hombres en esas naves y otro ejército dirigido por su hermano de otros 30.000 por tierra. Estás hablando de 50.000 más 200 naves contra 3.500. Sí. Aquí no hay igualdad, yo no la veo la igualdad, aunque sean el doble. No, aquí no se trata de que sean el doble, estamos hablando de que las proporciones superan el 10-1. Eso es.
Estamos hablando de que son 10-1, con cañones, con galeras, con. La cuestión que Zinedine Barbarroja les tiene, hay una doble vara de medir por parte del Imperio Turco. Cuando tienen que enfrentarse con otros países europeos, suelen ser bastante más sádicos. Y entiéndase el símil. No preguntan, directamente atacan, ganan la batalla, destrozan a su oponente y no tienen ningún problema en cortarlo en trocitos pequeños. Uh-huh. Con los españoles no, tienen otro reparo. De hecho, a día de hoy, si alguien tiene la fortuna de acercarse por Estambul, uh-huh, tú entras en la zona del Zoco, hablando en español. Sí. Bueno, yo estuve hace unos años y sí que es verdad, me sorprendió que es español, y te hablan en español, pero como si fuera, vamos, su primera lengua. Sí, de hecho muchos turcos a los españoles nos tienen ese respeto porque nos dicen, sobre si alguien tiene la fortuna de poder hacerlo, dicen, no, es que vosotros cuando os habéis enfrentado a nosotros habéis mirado a los ojos, no sois unos traidores como ingleses o franceses. Mensajito para los ingleses y los franceses. A ver, estamos hablando de los tercios, van a llevar mensajitos a todas horas. Y sobre todo no es que lleven mensajitos, es que se los han ganado a pulso. Sí, y que estamos hablando de que tu enemigo, que tu oponente te honre hasta ese punto, uh-huh, habla muy bien de tu actitud. Con lo cual Zinedine Barbarroja, cuando llegó a Castelnuovo, lo primero que hizo es montar ese asedio tan maravilloso, montar su campamento, montar su jaima y mandar un mensajero a Francisco de Sarmiento diciéndole que en las puertas de Castelnuovo se han congregado 50.000 hijos del sultán, de los cuales 4.000 eran genízaros. Vaya. Que son las tropas de élite de los turcos. Cuidado. Y Francisco de Sarmiento no se le ocurrió otra cosa que decir, bien, ¿y? ¿Cómo? Pero que os rindáis, que os doy. De hecho, Zinedine Barbarroja les dio la opción de, oye, mira, permitimos que os rindáis, pero podéis volver a casa con las banderas, con las enseñas, con vuestras armas. Vaya. Y una rendición honorable, ¿no? Honrosa, sí, que no se le daría a cualquiera, como tú has dicho, ¿no? A otros no se les hubiese ofrecido ese tipo de rendición. Exacto. Y Zinedine Barbarroja les dijo, bueno, y si podéis jurar que no volveréis a enfrentaros a los turcos, pues también, no pasa nada. Ahí, ya hemos pinchado el peso. Francisco de Sarmiento les contestó que los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Uh-huh. Y que si tenían tanta prisa en morir, que por favor, que viniesen cuando quisieran. Vale, imaginaos o imaginémonos la cara de Zinedine Barbarroja diciendo, uh-huh, si son 3.500 desgraciados, yo tengo un ejército de 50.000 y me dicen que si tengo prisa en morir. Es que es para reírse, ¿sí? O sea, Zinedine Barbarroja estaba descojonado, o sea, se estaba descojonando vivo. Claro. Con lo cual dice, mira, a tomar, ¿sabes lo que te digo? Que a la mierda. Y el 18 de julio de 1539 empezó a bombardear todo lo bombardeable. Cañonazo para arriba, cañonazo para abajo. Bueno, pues la cuestión es que la cosa va así, bueno, bien. Vamos avanzando. Oye, ¿se rinden? Que no. ¿Cómo que no se rinden? Que no se rinden. ¿Hemos conquistado la muralla? Que no. ¿Pero por qué no hemos conquistado la muralla? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Esto es una conversación en turco, ¿no? Imagino. Sí. Pongamos imaginación. La ponemos en turco y te quedas con cara de... Bueno, la cuestión es que van pasando los días y mientras van bombardeando los turcos, resulta que Francisco de Sarmiento, el hombre se mosquea, y si no recuerdo mal, creo que fue el 23 o el 25 de julio, o sea, apenas una semana después de que han empezado a bombardearte,
les dice a sus chiquillos, oye, ¿y si hacemos una salida, qué tal? Una encamisada. Sí, una encamisada, una salida, es aquello de, vamos a ver, somos 3.500, vamos a salir a cargar contra ellos que son 50.000. Sí, porque no es una buena idea, ¿no? Claro. Hombre, pero se centrarían en un punto concreto, ¿no? Ya que sales, pues oye, vas a muerte, saldrían de noche, imagino, ¿no? También, no saldrían a plena luz del día. No, salieron a la madrugada. Nada, No, de claro. noche. No, por favor. Como diría alguno, que que las sombras de la noche no nos quiten ni un ápice de la gloria. Al romper el sol, se lanzaron a lo bonzo, salieron, creo que fue unos 800 o 900 españoles, como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho, Uh-huh. y empezaron a romper las líneas enemigas, empezaron a estallar cañones. Llegó a tal punto la potencia del ataque que incendiaron el campamento turco, empezaron a darle fuego a algunas de las galeras y el Vaya. propio Zinedine Barbarroja tuvo que montarse en una galera y salir del campamento porque estos señoritos habían entrado a saco. De hecho, en esa mañana murieron unos 6.000 turcos. Joder. Y esto Por todo suerte. lo hicieron unos 800 españoles que salieron Sí, a lo loco. y Muerte. murieron 50 españoles, más o menos. 50-6.000. Volvemos a esas proporciones un Sí, poco que hombre, un poco. si estuviéramos en tiempos de la Grecia clásica o la Roma clásica sería una exageración, ¿no? Costaría de contrastar, pero aquí sí que es verdad, porque es que había 3.500 españoles, no había más. A ver, si la cuestión es que las fuentes de esto estábamos hablando de que son del propio escritas del puño y letra del propio Zinedine Barbarroja, Correcto. del otro general de Eulamón, que es el otro general turco, y de los propios supervivientes que ya hemos dicho algo, propios supervivientes, habrá supervivientes, Dios mío, así hay supervivientes, siempre. Poquitos, pero no muchos, ¿no? Pero la cuestión es que el propio Zinedine Barbarroja se queda con una cara de susto diciendo, vamos, llevamos no, esto no es normal, ¿qué pasa? Y se siguen repitiendo los asaltos una y otra vez. Claro, ya nos ponemos en lo que sería el mes de agosto. O sea, después de que los españoles han sido capaces de hacer una salida, Uh-huh. matar, en esa mañana murieron 6.000 turcos. Y seguían soportando un castigo continuo de esos cañones. Hay que recordar que son cañones muy parecidos a los que está bombardeando de forma masiva la ciudad de Constantinopla. Hay que recordar que Zinedine Barbarroja no lanza un ataque generalizado hasta que no queda nada de la muralla de Castelnuovo, queda solamente la ciudadela. O sea, Zinedine Barbarroja va sistemáticamente borrando de la faz del mapa la muralla de Castelnuovo. Y cuando piensa que ha caído un trozo manda otro ataque más. Y de hecho el 4 de agosto, cuando piensa que ya no puede quedar nadie porque no hay muralla que defender, manda a su ejército otra vez a saco. Y una vez más son repelidos con una cantidad de bajas terribles. Eso en los residuos de la muralla, ¿no? Emergen los españoles de detrás de las piedras y resisten ahí como una muralla, ¿no? Se convierten ellos en muralla, ¿no? O sea, el propio Zinedine Barbarroja, de hecho, según la crónica, si no recuerdo mal, prácticamente no sobrevive ninguno de los genízaros. O sea, de esos 4.000 soldados de élite turco, no sobrevive prácticamente ninguno. Uh-huh. Porque es inconcebible, y claro, la moral de los turcos empieza a ser demoledora. Dicen, vamos a ver, pero ¿de dónde salen? No es posible. ¿Dónde estaban, no? Y las bombas que han hecho, ¿no? Los proyectiles que han caído, esa lluvia incesante, ¿dónde están los muertos, no? Porque realmente bajas había habido, ¿no, Ángel? Bueno, habían caído muchos de esos defensores. A ver, estamos hablando de que ya a comienzos del mes de agosto, de esos 3.500 españoles, quedan enteros. No, cachitos. Ojo, Que no quiere decir que no puedan combatir, claro. Hasta los que no estaban enteros combatían.
Ahora viene uno de los episodios más tristes. Quedaban apenas unos 1000 o 1500 enteros. Luego había unos cuantos muertos y luego también el hospital que daba gusto verlo. O sea, la cuestión es que después de ese intento de asalto kamikaze del 4 de agosto, se produce un episodio, la verdad, que muy triste, muy lamentable. Dos soldados, creo, no estoy muy seguro si son 2 o son 3 soldados, intentan escabullirse y huir de Castelnuovo y son atrapados por los turcos. Cuando se dan de cuenta que son españoles y contra lo que estaban viendo están huyendo, Genedín Barbarroja les dice que salvarán la vida si traicionan a sus compañeros. Vaya. Estos señores, por no decir un apelativo más feo, lo que hacen es describir a Barbarroja dónde estaban los huecos, los nichos de la muralla, por dónde podían atacar, dónde estaban acantonadas las tropas que todavía quedaban, siendo, como si dijésemos, poniendo miras en cada una de las posiciones y de las trampas que los españoles habían preparado para los turcos. De hecho, la idea de Sarmiento era que estuvo a punto de conseguirlo, que sería tan horrible el precio que estaban pagando los turcos que al final se marcharan. Cansarlos, ¿no? Agotarlos, ¿no? Y de hecho estuvieron a puntito de conseguirlo. De hecho, estamos acercándonos ya al final de este combate y voy a dar un dato, adelantándome un poco. Los turcos, según fuentes, se calcula que pierden entre 30 y 40.000 hombres en el asedio de Castelnuovo. De 50 que tenían. De los 50.000 hombres que tienen, se calcula que entre 30 y 40.000 son los muertos que soporta Genedín Barbarroja. Y que sin estos 2 o 3 traidores que les dicen dónde estaban sus compañeros, dónde estaban, y que, claro, les explican dónde estaban, cómo estaban, sin eso posiblemente hubieran desistido y se hubieran marchado, porque el siguiente asalto que hubiera hecho las tropas turcas lo hubieran pagado tan caro que no, porque al igual que antes hemos dicho que se pudieron mandar refuerzos a Pavía, llegar hasta Castelnuovo era más complicado. Y se estaban armando refuerzos para intentar llegar. Pero se les contestó por carta: aguantad todo lo que podáis. Claro, Ulamón, el segundo al mando de Genedín Barbarroja, le preguntó al propio Genedín, cuando ya mandaron al calabozo a estos traidores, y le preguntó, dice: pero de verdad son españoles, pero si los españoles están ahí peleando, ¿y estos qué son? Y entonces Genedín Barbarroja hizo un análisis que explica mucho lo que sería la mentalidad y el cariño que nos tienen los turcos. Porque Genedín Barbarroja le contestó a su segundo al mando, dice: España produce los más fieros de los leones. Ulamón le contestó: pero ¿y estos traidores? Es que aquellos que no son capaces o les falta la nobleza de convertirse en un león, se convierten en las más traidoras y las más asquerosas de las hienas. Y estos 3 que hay aquí son hienas, no serán jamás los leones con los que nos tenemos que ver la cara. Vaya, admiración total por parte del enemigo, ¿no? Hasta el final, y más después de todo lo que había pasado, ¿no? Exactamente. La cuestión es que el día siguiente, con la información, 5 de agosto, Genedín Barbarroja manda el asalto general. Los españoles, uno de los datos que estos traidores les habían revelado es que ya no les quedaba pólvora. Les quedaba a lo mejor pólvora para una descarga, eso no es. Y casualmente, como dicen en la propia Montenegro,
todos los santos de las iglesias se pusieron a llorar ese día. Y al amanecer del 5 de agosto, cuando los turcos iban a empezar la última carga, ya podemos decirlo, esa última carga contra la fortaleza de Castelnuovo, o lo que quedaba de la fortaleza, empezó a llover, no, a diluviar. Con lo cual, ese último asalto, si los turcos querían ganarlo, tenía que ser a sangre y acero. No podían utilizar esa pólvora, esos cañones tan famosos de los turcos. Tenía que ser a sangre y acero. Y ahí, cuando vieron los españoles lo que les venía encima, porque Zinedine mandó atacar a todo lo que tenía, no dejó a nadie en el campamento, hasta a los propios enfermos, sabiendo lo que les podía pasar, prefirieron morir con las armas en la mano. Podemos imaginarnos esa mañana del 5 de agosto, cielo plomizo, lluvia, barro, sangre, un montón de turcos ascendiendo por los cascotes de las ruinas de la muralla de Castelnuovo, y allá haciendo de propios escudos humanos de un compañero con otro compañero, cayendo uno tras otro mientras iban aguantando todo ese torrente de hombres que iba avanzando. Francisco Sarmiento se quedó en la línea, o sea, y de hecho uno de sus capitanes, el capitán Munguía, junto con unos 200 hombres, fueron a refugiarse en la Ciudadela. Y casualmente la población civil de Castelnuovo, que hasta ahora no habíamos hablado de ella, Sarmiento mandó que todos los civiles se refugiaran en la Ciudadela, no quería muertos civiles. La defendían sus hombres, la ciudad la defendían sus hombres, pero no tenían que pagar los ciudadanos. Los ciudadanos ese día, al igual que los anteriores traidores, se lo pagaron tapiando por dentro las puertas de la Ciudadela. Pues vaya, toma. O sea, ese trato en el cual no hubo saqueo, no hubo rapiña, sino comportamiento correcto. Y encima, en vez de utilizarte como escudo humano para defender una muralla, salvaguardo tus vidas poniéndoos en las ciudadelas, lo pagáis tapiando por dentro las puertas. Munguía y esos últimos 200 se encontraron que detrás suyo tenían sí las murallas de una ciudadela, pero que les hacían de como si fuera un barranco. Claro. Y entonces dijeron, bueno, pues por Dios, por España, por el rey, media vuelta y a los turcos delante. Pero hay una anécdota, ¿no? Aquí, Ángel, porque me acuerdo yo que de haberlo leído, que le ofrecieron a Sarmiento elevarlo y subirlo y ponerlo protegerlo tras la ciudadela, y él se negó, ¿no? Se quedó, dijo que él se quedaba ahí. ¿Cómo iba a permitir él, siendo el maestre de campo, salvar su vida mientras sus capitanes y sus hombres perecían luchando por salvar a los demás, ¿no? ¿Hay algo así épico? Sí, es justo Ibarra, cuando Munguía y los 200, estamos hablando de los que quedaban más o menos ilesos, porque Sarmiento, cuando te he dicho que se quedó haciendo tope, ¿quién está sano? Estos, vale, marchados a la Ciudadela, y cuando pasen por aquí, ya se los haré, ya vosotros arriba les hacéis pagar. Capitán, suba. No. Aquí el ejemplo para que todos vean quién es el maestre de campo y quién. Por eso hemos dicho que los heridos se pusieron junto a su capitán, junto a su maestre de campo, defendiendo cara a sus vidas. Cuando cruzaron esa última línea de los hombres de Sarmiento, que ya estaban, que tuvieron que matarlos varias veces para que cayeran al suelo. O sea, no eran soldados que les metías un tiro y se caían, no, había que meterles 5 o 6. Había que matarlos de verdad para que no te devolvieran el golpe. Porque muchos de esos hombres, incluso heridos, que les podía faltar un brazo, o tener un tiro en el hombro, o incluso en las tripas, si tenían fuerza para empuñar un arma, se iban a llevar a otro turco por delante. Zinedine, cuando vio lo que había, mandó parar el asalto y ofreció al capitán Munguía la posibilidad de rendirse. De nuevo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta en esa situación. En esa situación, Zinedine Barbarroja dijo, a ver, es que he pagado este precio hasta aquí, pero es que me quedan esos todavía, y esos están todavía que no están sangrando demasiado. A ver, estamos hablando que es un golpe muy duro para las tropas turcas. Bueno, la cuestión es que Munguía
acepta la rendición. Dice, bueno, pues ahora, pues sí, ahora ya me rindo. Vale, de acuerdo. Y quedaban esos 200 españoles. Cuando los llevan al campamento turco, ven a los traidores. Munguía despacha personalmente a 2 de ellos. Genedín Barbarroja ni se molesta en decirle nada, por supuesto. Y ante esas pruebas de bravura, le ofrece pasarse al bando de los turcos junto con sus hombres. Genedín Barbarroja le ofrece a Munguía la posibilidad de convertirse en un capitán a sus propias órdenes y convertirse en un genízaro. Vamos, yo entiendo que diría que no, ¿no? Exactamente. Ni muerto. Claro. Dijo que no, y para asegurarse, a uno de los que acaba de despachar esos traidores escupió al suelo, le metió una patada y le dijo que antes iba a sufrir el destino de un traidor que el de vender a los suyos, porque en casa nadie iba a decir en su pueblo que él era un traidor. Uh-huh. Bueno, pues Genedín Barbarroja era lo que le faltaba y mandó decapitar a la mitad de los que había. Vaya. Bueno, venga. Pues después de haberlos admirado tanto, yo les hubiese ofrecido la posibilidad de volver a sus casas con honor, ¿no? Después de todo lo que habían hecho y todo lo que habían resistido, que menos, ¿no? Si los has tratado con honor hasta ese punto, ¿por qué ahora de repente al final... Porque de repente ese orgullo de, a ver, uh-huh, me sigues hablando como si me pudieras vencer, pero que es que yeah, no te enteras que te he ganado. Uh-huh. Y Munguía y los 200 que estaban allá seguían actuando como te vamos a ganar. Entonces al final el Barbarroja le da un ataque, como nos podría dar a cualquiera. No le culpo, Manda cortarle la cabeza a la mitad de ellos y a los que quedan los carga de cadenas como obsequio de esclavos al sultán, a la sublime puerta. Uh-huh. Y hasta aquí podría parecer que termina Castelnuovo. Hombre, no, ni mucho menos. Pero no. Castelnuovo efectivamente pasó otra vez a control turco. Uh-huh. Esos 100 españoles fueron llevados a Constantinopla. Pero Genedín Barbarroja seguiría viendo fantasmas. Genedín es un viejo conocido. De hecho, hubo un momento que se le hizo el mismo ofrecimiento que le hizo él a Munguía. Pasarse al lado, de cambiar de mando, abandonar al sultán turco uh-huh, y convertirse en uno de los almirantes de las tropas españolas. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue posterior y será... Y ya lo hablaremos. Y lo hablaremos en otro momento. Pero en una de las operaciones y de los combates de Genedín Barbarroja, es una de las batallas que tuvo que tener lugar, pero que jamás tuvo lugar. ¿Por qué? Porque Genedín Barbarroja, cuando había puesto todo su ejército, de repente, en una de las esquinas de las tropas españolas que tenía enfrente, volvió a ver algo que era imposible. Vio la bandera del tercio de Sarmiento ondeando, agujereada, raída, rota, llena de sangre, avanzando contra él. ¿Pero era la bandera de verdad o eran imaginaciones suyas? Al principio pensó que eran imaginaciones, que eso era imposible, que esa bandera estaba en Constantinopla, pero que ningún muerto podía levantar esa bandera. Pero no eran muertos los que lo llevaban, ¿no? Entonces... No, eran vivos. Esos 100 españoles que mandaron encadenados a Constantinopla, uh-huh, lejos de quedarse quietitos en la cárcel. Y aquí una vez más esto sí que es épica, hombres, esto sí que es épica. Lo que hicieron fue preparar un motín en la prisión, uh-huh, rescatar a varios cautivos españoles, napolitanos, milaneses, valencianos, o sea, varios españoles que estaban dentro de las prisiones consiguieron juntar a un grupo bastante numeroso hasta tal punto
que, si no recuerdo mal, creo que fueron 20 de los hombres de Munguía, se quedaron haciendo de escudos humanos, mientras el resto de compañeros y los que habían liberado robaban del puerto de Constantinopla la galera personal del sultán. Con 2 cojones, ¿no? Obviamente, antes de marcharse, cogieron a la sala de trofeos, recuperaron las banderas del tercio de Sarmiento, las metieron en la galera y se marcharon cagando hostias del puerto de Constantinopla, mientras nuestros voluntarios estaban preparando un follón a base de explosiones, diciendo que nos atacan. ¿Cómo no nos van a atacar en Constantinopla? Que es imposible que nos ataquen, pues nos atacan en la capital, ¿no? Es imposible, ¿dónde está ese ejército que nos ataca? Y todo esto mientras la galera del sultán se marchaba. Vale, suena cómico. Ahora imaginemos, ¿no?, que esa galera entrando en la bahía de Nápoles. Claro, esa bahía de Nápoles, y voy a dar una pequeña pincelada previa para otro capítulo, que es la base de la flota del Marqués de Osuna. Y todos los soldados napolitanos y españoles y que había por allá, de repente ven la galera del sultán turco, que toda Europa sabe cómo es, por la decoración, por las enseñas. O sea, ¿qué coño hace la galera del sultán ella sola, entrando como Pedro por su casa con el puerto de Nápoles? Vamos, allá se armó, hasta los gatos que pasaban por la calle se estaban armando. Diciendo, ¿qué pasa? Y de repente salen los chiquillos con las banderas del chicos, somos nosotros. Hemos vuelto. Claro, la cara del Marqués de Osuna es un... ¿Pero qué cojones? Hombre, porque para ellos el tercio de Sarmiento estaba exterminado. Hombre. Sí, y de repente ven... derrotadísimo. Y de repente ven a esos 80 aproximadamente supervivientes, súper orgullosos con su bandera. Dicen, pero... oye, señor Marqués de Osuna, ¿podemos volver a hacer el tercio de Sarmiento? A ver, chicos, el Federico de Sarmiento ha muerto. No podéis hacer el tercio de Sarmiento. Vale, ¿cuál es la siguiente campaña que va a dar de tortas a los turcos? Así. Ah, no, pues si tenemos que ir de aquí unos días, ¿qué vamos a hacer? Una cosa que hablaremos en otra ocasión. Correcto. Ah, pues nos apuntamos. ¿Nos podemos llevar la bandera? Sí, hombre, sí, hijos míos, sí, coger la bandera. O sea, que lo que vio Genedín Barbarroja sí que fue la bandera auténtica, ¿no? Allí sí que vio sus fantasmas, ¿no? Fue la bandera auténtica, diciendo, ¿qué puñetas? Qué cabrones, pensaría que cabrones. No, qué cabrones no. Algo que acompañará mucho a los tercios, ese halo de misticismo, de magia. Genedín Barbarroja mandó dar la vuelta a todo su ejército. Salió huyendo, pensando que lo que tenía ante sí eran las puertas del infierno que se abrían para recibirlo con los brazos abiertos. Como para irse. Después de lo que te hicieron en Castelnuovo, ¿quién quería pasar por un infierno similar, no? Es que... De hecho, y es una de las cosas que me gustaría hacer, es tal la épica, tal la magia de esos muertos y de esos vivos, que se escribieron sobre todo tanto en España como en Italia, como en la propia Montenegro, como en la propia Serbia, e incluso en la propia Constantinopla, poemas sobre los muertos. Y de hecho os he traído... Vaya, sorpresón. Sí. Esto sí que es una primicia Exclusiva. Para nuestros oyentes. Van a alucinar. Un soneto, que es el soneto 217, que se llama A los huesos de los españoles muertos en Castelnuovo, y un señor que se llamó Gutiérrez de Cetina, escrito a mediados del siglo XVI. Y dice de esta forma: eres gloriosos, pues el cielo os dio más parte que os negó la tierra. Bien es que por trofeo de tanta guerra se muestren vuestros huesos por el suelo. Si justo es desear, si honesto celo en valeroso corazón se encierra, ya me parece ver, o sea tierra, por borla esperia nuestra, o que se alce el vuelo
no por vengaros, no, que no dejasteis a los vivos gozar de tanta gloria, que envuelta en vuestra sangre la llevasteis, sino que sirve para probar que la memoria de la dichosa muerte que alcanzasteis se debe envidiar más que la propia victoria. Vaya. Bueno. Pelos de punta, ¿eh? Bueno. Y esto dices que lo escribieron poco tiempo después, ¿no? Yo tengo aquí 2 fechas de publicación. Se habla de entre 1557 y 1560. Y eso el escritor es Gutiérrez de Cetina. Si algún oyente lo quiere buscar, es el soneto 217. Vaya, y es una de las... Qué manera de acabar, ¿no? Es una de las muchas obras, por eso Castelnuovo es esa magia. Uh-huh. Es esa magia de conseguir lo imposible y que siglos después sigan acordándose de esos señores que dieron todo lo que tenían en pos de algo más grande que ellos. Bueno, pues yo creo que así una manera es un buen final, de finalizar, un final épico para este programa, ¿no? Casi podría decir que os he dejado un momento sin palabras. Dios mío. Sí, Hombre, claro. Hombre. Es que ha sido... No me esperaba este final, ¿eh? Algo me habías comentado, pero este final ha sido como... Vamos, no ha sido... Casi homérico, ¿no? Es más que homérico, es como... me recuerda a mí, estamos en el siglo XVI, pero oye, este comportamiento quizá de estos valientes en Castelnuovo, pues es una cosa que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Los que no nos hemos metido mucho en este episodio, no lo conocíamos con tanta profundidad, pues tal como nos lo ha contado Ángel, pues pone la piel de gallina, y aparte que le has dado un toque incluso más heroico, ¿no? A tal como lo has narrado. Oye, mis más sinceras felicitaciones, porque oye, esto hay un antes y un después de tu paso por aquí por Cliófilos, ¿eh? Si ahora la gente nos va a exigir que dejemos la historia de Roma y pasemos a la historia del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Pero bueno, para eso estás tú, para eso hemos hecho un gran fichaje, aunque ya te digo, Ángel, que aquí te va a pasar un poquito como los soldados de los tercios, ¿eh? Que te va a costar un poco ver la plata. Bueno, no la ve nadie. No cobramos nada, ni pagamos, pero bueno, lo hacemos por amor al arte, ¿no? Que eso es quizá más épico todavía. Sí, a ver, al final, en ocasiones, esa leyenda negra, eliminarla, conseguir quitar esos mitos, pues siempre es una cosa bonita. Sobre todo porque, al igual que por ejemplo con la historia de Roma o la historia de Grecia o de toda la historia antigua, bastante bonitas, bastante impactantes son las cosas como fueron, como para encima adornarlas con cosas que no han sido. Yeah. Eso al final es como dicen los periodistas, que la verdad no estropea un buen titular. Pues no. Eso es, siempre lo decimos nosotros a nuestros oyentes, en todos nuestros programas lo hacemos mención a ello, y es que la historia, cuanto más antigua, más con pinzas hay que cogerlas, ¿no? Porque siempre corremos el riesgo, ¿no? De que todo lo que nos ha llegado a nosotros pues no sea la verdad, o sea parte de la verdad y mucho de mentira, ¿no? O sea, siempre con el toque partidista del que escribe la historia, ¿no? Eso ha pasado en el siglo XIII antes de Cristo, ha pasado en el V después de Cristo, ha pasado en el XVIII y por desgracia también ocurre en tiempos más modernos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más atrás te vas, cuesta más de comprender y de creerte todo lo que te explica. No, digo, y lo bueno que tiene el caso de los tercios es que en muchas ocasiones son sus propios rivales los que honran su propia memoria. Con lo cual eso ya habla mucho y bien. Correcto. Y bueno, podríamos decir en el próximo día, pero creo que no. Nos dejamos por la duda.
Sí. Oye, pues fantástico, ¿eh? A mí me ha pasado estas casi más de 2 horas que hemos estado, Sí. me han pasado volando. O sea, yo he disfrutado como un niño, como disfruté con el primer programa que viniste, Ángel. Para nosotros es un placer tenerte aquí y hoy hemos disfrutado muchísimo. Bueno, no sé, este es mi punto de vista. Arnau, ¿tú qué opinas? No, yo creo que también es esto que tiene la historia también, que nos da pues bueno, valga la redundancia, ¿no? Nos da historias muy muy interesantes y que luego también está bien que nos salgamos un poco de nuestra zona de confort porque después nos encontramos con, bueno, llamemos las perlas así porque Correcto. para mí no tienen otro nombre, que quizás no es lo que al menos a mí personalmente tengo un interés más grande, pero al mismo tiempo hay que saber apreciarlo todo y tampoco hay que cerrarse a algo muy concreto porque luego después, aparte de que te puedes aburrir, que te cierras a un abanico enorme de posibilidades. Bueno, esto compensa todos los episodios del Mundo Antiguo que hemos hecho, ¿eh? Ahora ya solo con los este oyentes, ya lo hemos compensado. Los oyentes no se pueden quejar. quejar. Ya no se pueden quejar durante 2 años mínimo ya. Venga, ya programón de 2 horas. Programón de 2 horas. El primero también fue de 2 horas y pico. O sea que lo que nos trae Ángel aquí es, vamos, es caviar puro, caviar en estado puro. Sí, de hecho ahora espero con amor, pero espero haber contentado a los 2 grupos de presión o lobbies que tenemos en nuestro canal. Primero los que les gustan a los audios larguísimos y luego a los que nos tachan de fanboys de Roma, ¿no? De obsesionados con Roma. Así que, para que veáis que también este canal es para vosotros, aquí lo tenéis. Bueno, mientras haya Ángel para rato, que creo que lo hay, mientras tengas cuerda, Ángel, ya sabes que esta es tu casa y que esto acaba de empezar, ¿eh? Porque realmente ya hemos dicho que para los que estáis esperando más entregas sobre los tercios, sabed que nos quedan 2 programas mínimo más de batallas terrestres y del mar pues ya no nos aventuramos a decir cuántos saldrán, pero que tanto uno como la otra, que tenemos tercios para toda la temporada y quizás al paso que vamos para la temporada que viene y todo. Como hemos dicho al comienzo, es que elegir las batallas es muy muy difícil porque es que es una cantidad muy muy grande. Eso es. Muy grande y la verdad es que yo animaría a que no se pierdan el siguiente y que bueno, los siguientes programas que no se los pierdan. Hombre, tú has creado aquí ya lealtades. Estos claro. Te seguirán hasta las puertas del infierno, más que a Sarmiento, sus propios hombres. O sea que con esto has creado aquí un fenómeno fan y ahora sí que puedes montar yo creo que podrías montar el tercio de Ángel Calvo, de Don Ángel Calvo, el maestre de campo Don Ángel Calvo, porque para nosotros ya eres Don Ángel Calvo de Solanas. Permíteme que te llame así, ¿eh? Sí, no. Sí. Yo contigo hasta las puertas del infierno, ¿eh? Lo sé. De hecho, ha habido ocasiones en las cuales hemos compartido arma y armadura. Y creo que serán muchas más. Bueno, ¿qué hacemos? Despedimos ya el programa, sí, Arnau, te encargas de cerrar esto y bueno, de cerrarlo y darle un punto y seguido, porque esto es el primero de otros muchos que nos quedan todavía, ¿eh? Pues nada, yo creo que ya hemos tenido tercios para un buen rato, pero no suficientes, así que te invitamos ya para la próxima, que más o menos ya tenemos en mente. No os preocupéis, que ya iremos dándoos nuevas noticias de los tercios. Y nada más, como siempre, escuchad primero el audio de los tercios anterior. Ahora ya existáis aquí, da igual, porque ya habéis escuchado pero da igual. Para tener más contexto, pasaos al otro si no lo habéis escuchado. Eso está muy mal ya. Pero bueno, para los que se hayan pasado, ahí lo tenéis. Y también pasaos por el resto de nuestro canal, tanto en YouTube como en iVoox, porque tenemos muchísimo material, no solo de Roma, hay que remarcarlo. Y nada más, suscribíos si os gusta nuestro nuestro contenido, y comentad vuestras ideas, opiniones y sugerencias, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.